El contraalmirante Raizo Tanaka lidera 8 destructores japoneses a través de la oscuridad rumbo a Tassafaronga Point. La noche los envuelve mientras avanzan sigilosamente. En las bodegas, apretados como piezas de un rompecabezas, descansan cientos de tambores llenos de alimentos y suministros vitales, el único hilo que mantiene con vida a las tropas imperiales que resisten en Guadalcanal. Sin esa carga, la esperanza de recuperar la isla se esfumaría para siempre. En el puente de mando, la tensión es absoluta. Nadie habla. Solo el ruido constante del mar acompaña a la flota mientras se adentran en Iron Bottom Sound, el temido cementerio de barcos hundidos. Bajo esas aguas descansan decenas de naves destruidas en batallas pasadas. Tanaka lo sabe. Con la mayoría de sus torpedos y municiones reemplazados por tambores, si los estadounidenses los descubren, podrían unirse pronto a los restos del fondo marino. De repente, la oscuridad se rompe con un resplandor blanco y cegador. Bengalas estadounidenses iluminan el cielo. El destructor Takanami, que encabeza la formación, queda completamente expuesto. En segundos, una lluvia de proyectiles cae sobre él desde los 5 cruceros y varios destructores de la Task Force 67. El casco se perfora por múltiples impactos, el fuego estalla en cubierta y el puente se llena de humo. Uno a uno, los sistemas de comunicación comienzan a fallar. A una milla detrás, el contraalmirante Tanaka observa la escena y esboza una leve sonrisa. De alguna forma, aquello era justo lo que buscaba. Cree que los estadounidenses han caído de lleno en su plan. El escenario está preparado. 30 de noviembre de 1942. Amanece y 8 destructores japoneses abandonan su base en las islas Shortland, al sureste de Bougainville. Los dirige el contraalmirante Raizo Tanaka, reconocido por ser uno de los mejores comandantes de destructores de Japón. Para el Takanami y el buque insignia Naganami, la misión parece rutinaria. Pero los otros 6 barcos llevan una carga muy distinta. No van armados para la guerra, sino para una misión de supervivencia. Cada destructor ha vaciado 7 de sus 8 tubos lanzatorpedos, conservando solo uno con un torpedo tipo 93 Long Lance. El resto del espacio lo ocupan entre 200 y 240 tambores gigantes por nave, meticulosamente limpiados, llenos de comida y suministros médicos, y sellados para que puedan flotar al ser lanzados al mar. El plan es simple pero arriesgado: navegar bajo el manto de la noche hasta Tassafaronga Point, en la costa noroeste de Guadalcanal, arrojar los tambores y retirarse antes del amanecer, cuando los aviones estadounidenses podrían detectarlos. Los soldados japoneses en tierra deberán recuperar los tambores tirando de ellos con cuerdas. Para los hombres que aún luchan en Guadalcanal, esos suministros significan vida o muerte. Han pasado casi 4 meses de combates en la isla. Las fuerzas japonesas retroceden lentamente ante los estadounidenses. Sin alimentos ni medicinas, la derrota es cuestión de tiempo. Mientras tanto, a unas 580 millas al sureste, en el puerto de Espíritu Santo, en las actuales Vanuatu, otra flota zarpa. La Marina de los Estados Unidos ha formado la Task Force 67, un grupo creado exclusivamente para interceptar a Tanaka y destruir sus barcos, con la intención de acelerar la caída japonesa en Guadalcanal. A la cabeza de esta fuerza está el contraalmirante Carlton H. Wright, cuyo grupo despliega un poder abrumador. El Minneapolis como buque insignia, 3 cruceros pesados, New Orleans, Pensacola y Northampton, el crucero ligero Honolulu y 4 destructores clase Fletcher, Perkins, Drayton y Maury. El problema es que Wright acaba de asumir el mando hace apenas 2 días. Apenas conoce a sus capitanes y no ha tenido tiempo para coordinar entrenamientos. Aún así, deben actuar con rapidez. Si quieren alcanzar Guadalcanal antes que Tanaka, deberán mantener casi 28 nudos de velocidad durante todo el trayecto. 6 horas más tarde, la flota estadounidense cruza las aguas oscuras del Mar de Salomón. En los destructores clase Fletcher, los operadores de radio ponen a prueba sus radares, ajustando el equipo que podría darles ventaja en el inminente combate nocturno. El comandante William M. Cole, a bordo del Fletcher, confía plenamente en el nuevo radar SG. A diferencia de los grandes cruceros, sus destructores dependen del sigilo, la velocidad y el factor sorpresa.
Cole lo tiene claro: quien vea primero al enemigo, gana. La Task Force 67 se adentra en el estrecho de Lengo, un paso estrecho entre Guadalcanal y las Islas Florida. Incluso con el radar, navegar de noche aquí es un infierno. No tienen mapas precisos del fondo, y encallar sería un desastre total. A las 10:25 p.m., la formación logra salir del canal, pero la situación se complica. Los destructores Lamson y Larner, que regresaban de escoltar un convoy, reciben órdenes de unirse al grupo. No hay tiempo para que Wright les explique el plan, así que los coloca al final de la columna de cruceros. Mientras tanto, Tanaka guía a sus destructores por una ruta retorcida para esquivar los aviones de reconocimiento aliados. Primero avanzan hacia el noreste por el estrecho de Bougainville, luego giran al sureste y finalmente al sur por el indispensable Strait. Pero incluso con esas precauciones, un vigía costero australiano los ve y alerta a los estadounidenses por radio. La noche es densa, sin luna, y con una visibilidad menor a 2 millas. El Iron Bottom Sound, llamado así por los innumerables barcos hundidos que yacen bajo sus aguas, se convierte en un campo silencioso donde solo uno de los bandos podrá ver primero al otro. A las 11:06 p.m., la Task Force 67 avanza por la costa noroeste de Guadalcanal cuando el radar del Minneapolis detecta algo extraño, una pequeña señal en el cabo Esperance. La mancha en el radar crece hasta separarse del contorno de la costa. El almirante Wright avisa de inmediato a toda la flota y pronto más puntos aparecen en la pantalla. 7 barcos japoneses se aproximan desde la dirección de la isla Savo. Comienza la batalla. Los destructores de Tanaka llegan al punto designado y reducen la velocidad a 12 nudos para comenzar el lanzamiento de los tambores. Tanaka coloca al Takanami una milla más mar adentro para proteger a la formación, mientras el resto se prepara para soltar la carga. En el Fletcher, el radar de Cole detecta movimiento a 285 grados, a unas 14.000 yardas. Siguen el rastro y determinan que los barcos enemigos viajan a 15 nudos rumbo Cientoquanaporate. A las 11:16 p.m., cuando ya están a solo 7.000 yardas, una posición perfecta para atacar, Cole pide permiso al almirante Wright para lanzar torpedos. El almirante duda durante 2 minutos antes de responder. El blanco está fuera de alcance por ahora. Cole insiste, pero Wright tarda otros 2 minutos más en autorizar el fuego. Esa vacilación cambia todo. Los japoneses se han movido y ahora el disparo será mucho menos efectivo. A las 11:20 p.m., el Fletcher, el Perkins y el Drayton lanzan 20 torpedos Mark 15 hacia la flota japonesa. El Mauri, sin radar SG, no dispara. Casi al mismo tiempo, Wright ordena abrir fuego a los cruceros. A las 11:21 p.m., el Minneapolis dispara su primera andanada, seguido por el resto. Los destructores lanzan bengalas al cielo para iluminar los blancos y luego se apartan para dejar espacio a los cruceros. Los proyectiles estadounidenses caen sobre el Takanami, levantando columnas de fuego y agua. El destructor japonés, que actuaba como escudo del grupo, queda atrapado en el fuego cruzado. Iluminado por las bengalas, se convierte en el blanco perfecto de toda la potencia de fuego enemiga. El Takanami responde, pero no puede resistir por mucho tiempo. Los impactos destrozan su estructura, perforan su casco e incendian todo el barco. En pocos minutos arde de proa a popa. Sin motores, sin comunicaciones, su comandante Toshio Shimizu y el capitán Masami Ogura siguen dirigiendo el combate mientras el barco se consume a su alrededor. Finalmente, el Takanami queda fuera de combate. La amenaza oculta. Los estadounidenses celebran lo que creen su primera victoria, sin saber que el Takanami, antes de morir, alcanzó a lanzar 8 torpedos tipo 93 que ahora avanzan silenciosamente bajo el mar. Mientras tanto, los otros destructores japoneses aprovechan la distracción de la Task Force 67 para moverse y esquivar todos los torpedos estadounidenses, que no alcanzan a ningún blanco. El Naganami, buque insignia, gira bruscamente a estribor, disparando y lanzando humo para cubrir a sus compañeros. Al mismo tiempo, el Kawakaze y el Suzukaze viran en sentido contrario, a babor, surcando la oscuridad para ejecutar la siguiente fase del contraataque.
A las 11:23 p.m., el Suzukaze lanza sus 8 torpedos Long Lance, uniéndose a los disparos del Takanami. El cielo nocturno se ilumina con 1900 los fogonazos de los cañones de los cruceros estadounidenses, exponiendo sus siluetas como si fueran blancos dibujados sobre la oscuridad. Más adelante, los 4 destructores japoneses de vanguardia continúan su avance pegados a la costa de Guadalcanal, dejando que la formación americana pase de largo en dirección opuesta. Sus capitanes, fríos y pacientes, esperan el instante exacto para atacar. En cuanto dejan atrás al Takanami envuelto en llamas, el Kuroshio y el Oshio abren fuego. El primero lanza 4 torpedos, el segundo 8, y enseguida ambos giran bruscamente y aceleran a toda potencia. El Naganami y el Kamikaze cierran la emboscada a las 11:32 y 11:33 p.m., lanzando 8 torpedos más directamente hacia el corazón de la formación estadounidense. Las tornas cambian. El océano se convierte en un campo de muerte. 44 torpedos japoneses avanzan bajo las olas, convergiendo hacia los cruceros del almirante Wright, que siguen navegando a máxima velocidad, completamente ajenos al desastre que se les avecina. El Minneapolis, confiado, continúa disparando su 9ª andanada contra los que cree enemigos vencidos, sin sospechar que la marea está a punto de volverse contra él. El almirante Wright está a punto de ordenar un cambio de rumbo cuando ocurre el desastre. A las 11:27, 2 torpedos impactan de lleno en la parte delantera de su buque insignia. La primera explosión atraviesa los depósitos de combustible de aviación situados frente a la torreta 1, desatando una colosal bola de fuego que envuelve el barco y lo ilumina como un relámpago en medio del infierno. Apenas segundos después, otro torpedo estalla en el costado de babor, inundando 3 de las 4 salas de calderas del crucero. Gigantescas columnas de agua se elevan por el lado de babor y, al caer, apagan parte de los incendios que rugen en la cubierta. Pero el daño es devastador. La proa del Minneapolis, desde la torreta 1 hacia adelante, se dobla y cuelga hacia abajo en un ángulo de 70 grados, colgando del casco como un brazo roto. La electricidad falla en toda la nave, que se sacude violentamente tambaleándose de un lado a otro. En cuestión de segundos, 37 marineros pierden la vida y el buque insignia del almirante Wright queda prácticamente fuera de combate. Menos de un minuto después, el New Orleans sufre un golpe aún peor. Un torpedo Long Lance le destroza el costado de babor, justo frente a la torreta 1, y detona con una potencia aterradora. La explosión atraviesa los compartimentos de munición y los tanques de combustible de aviación. El estallido es tan violento que arranca por completo toda la proa del crucero, cortándola frente a la torreta 2. La sección delantera se retuerce y gira hacia babor, separándose del resto del barco. Entre los supervivientes, el marinero Herbert Brown, desde la sala de control de tiro, recordaría la escena con horror. Tuve que verlo. Caminé junto a la silenciosa torreta 2 y una cuerda de seguridad me detuvo justo a tiempo. Si no hubiera estado ahí, habría caído de cabeza al mar, 10 metros abajo. La proa había desaparecido. 38 metros de barco, junto con la torreta número 1 y sus 3 cañones de 8 pulgadas, se habían ido. 1.800 toneladas de acero, borradas. Dios mío, todos los chicos con los que hice el entrenamiento básico. Todos muertos. Ataque al Pensacola. La formación estadounidense se hunde en el caos. 2 cruceros arden y se desangran en el agua, mientras los torpedos japoneses siguen acechando bajo las olas. El Pensacola, que navega justo detrás del New Orleans, se convierte en el siguiente objetivo. Su capitán, Frank Lowe, observa los impactos que destrozan al Minneapolis y al New Orleans, y al ver cómo se ralentizan, toma una decisión desesperada. En lugar de seguir el ejemplo del Honolulu y pasar por estribor, gira a babor para esquivar a los buques dañados. Pero esa maniobra lo expone completamente, recortando su figura contra las llamas de los 2 cruceros destrozados. Ahora es un blanco perfecto. A las 11:39 p.m., un torpedo disparado por el Oashio golpea al Pensacola justo en la sala de máquinas principal. La explosión arranca el eje propulsor de babor y revienta los tanques de combustible. El resultado es una pesadilla. El aceite ardiendo brota por el agujero, rocía la cubierta y se derrama por los pasillos interiores.
La fuerza del estallido lanza el combustible encendido hasta el mástil principal, transformando el barco en una antorcha gigante sobre el mar. Los marineros en la estación de control trasera son incinerados al instante. Una muralla de fuego envuelve toda la sección media del crucero, mientras las cuadrillas de emergencia luchan contra un enemigo imparable, el fuego mismo. Las mangueras se derriten antes de usarse, y cuando logran conectar las que quedan, las llamas ya son imposibles de apagar. En pocos minutos, 125 hombres pierden la vida. El Pensacola se inclina 13 grados a babor, completamente herido. Los controles de dirección fallan, la electricidad va y viene, las comunicaciones se apagan. El agua inunda la sala de calderas trasera y deja fuera de servicio las torretas. El segundo al mando, el comandante Harry Keeler Jr., actúa con frialdad y determinación. Ante la pérdida del timón principal, traslada el control a la estación de emergencia en la popa, conocida como Steering Aft. Usando el sistema telefónico interno, el único que aún funciona, establece un frágil canal de comunicación y, con órdenes gritadas, dirige él mismo los movimientos del barco. A pesar de los daños brutales, consiguen mantener una velocidad de 8 nudos, impulsados solo por el último eje propulsor operativo. Sellando la victoria, el Honolulu, cuarto en la formación, es el único buque estadounidense que reacciona con eficacia al desastre. Su capitán no duda, pasa por estribor, esquivando los restos ardientes del Sea Minneapolis y el New Orleans. Simultáneamente, ordena acelerar a 30 nudos y ejecutar maniobras evasivas agresivas. Gracias a esa decisión, el Honolulu logra cruzar la zona de fuego sin un solo rasguño, mientras mantiene su fuego de cobertura sobre los destructores japoneses que desaparecen entre sombras. En la parte trasera de la formación, el Northampton intenta seguir el ejemplo. Vira a estribor, esquivando a los 3 cruceros dañados, pero su capitán, Willard A. Keats, comete un error fatal. Mantiene el rumbo y la velocidad, sin realizar maniobras evasivas. Los torpedos japoneses, aún vagando bajo las aguas, encuentran su quinto objetivo. A las 11:48 p.m., justo cuando el Northampton regresa a su rumbo original, 2 torpedos del kamikaze impactan en su costado de babor. El primero golpea 3 metros bajo la línea de flotación, junto a la sala de máquinas trasera. El segundo impacta 12 metros más atrás, en un golpe doble devastador. El agua penetra con furia, inundando los compartimentos en segundos. 3 de los 4 ejes propulsores se detienen, y el barco se inclina 10 grados a babor. Las llamas se extienden por la sección media mientras el aceite ardiente alimenta el infierno. El capitán Keats intenta estabilizar el barco deteniendo los motores, pero el esfuerzo es inútil. La escora sigue aumentando, alcanzando 23 grados. Al comprender que todo está perdido, ordena evacuar el puente, cerrar la sala de máquinas y subir a toda la tripulación a cubierta. El Northampton se inclina hasta 35 grados antes de que Keats dé la última orden: abandonen el barco. 50 hombres mueren en el ataque, y cientos más luchan por sobrevivir, flotando entre los restos, el humo y el petróleo que arde sobre las aguas del Iron Bottom Sound. Fin de la batalla. A las 11:44 p.m., el contraalmirante Tanaka da la orden definitiva: romper el contacto y retirarse. La victoria está asegurada. No tiene sentido arriesgar sus destructores más tiempo. Mientras la flota japonesa pone rumbo al norte, deslizándose junto a la costa oscura de Guadalcanal, el Fubuki y el Kagero lanzan una última andanada de 8 torpedos hacia la formación estadounidense. Estas armas cortan las aguas del Pacífico como serpientes de acero, pero se pierden sin alcanzar ningún blanco. A estas alturas, la batalla ya está decidida. Al otro lado del combate, el contraalmirante Malin S. Tisdale, comandante del Honolulu, recién se entera de que ahora está al mando. A las 12:01 am, 28 minutos después de que Wright emitiera la orden, le llega el mensaje que le transfiere oficialmente el mando de lo que queda de la Task Force 67. En la retaguardia, los 2 destructores añadidos a última hora, el Lamson y el Lardner, viven su propio infierno. Ciegos en la oscuridad y la confusión, sin señales del enemigo, intentan escapar hacia el este. De repente, el New Orleans, gravemente dañado, abre fuego contra ellos creyendo que son barcos japoneses.
Los dos destructores encienden luces de identificación y señales de emergencia, logrando detener el fuego amigo por pura suerte. Mientras tanto, los 4 destructores de vanguardia del comandante Cole, que se habían retirado temporalmente, dan la vuelta a toda velocidad alrededor de la isla Savo para reingresar al combate. Pero cuando regresan al Sound, descubren que todo ha terminado. La costa ahora está despejada, lo que permite a Tanaka enviar al Oashio y al Kuroshio en busca del Takanami, que no ha respondido a ninguna llamada de radio. El almirante japonés teme lo peor. Poco después de la 10 m del 1 de diciembre, los destructores encuentran al Takanami. Está envuelto en llamas de proa a popa. Su silueta brilla como una antorcha solitaria en la oscuridad. Es el único barco japonés alcanzado por fuego estadounidense durante todo el enfrentamiento. Su resplandor anaranjado baña el mar con un reflejo fantasmal. El Oashio y el Kuroshio se acercan con cuidado para rescatar a los supervivientes, pero sus sonares detectan buques enemigos cerca, probablemente los destructores de Cole, que han regresado tras rodear Savo. Sin querer arriesgar más vidas, los capitanes japoneses interrumpen la operación y se retiran. Ambos destructores se pierden en la oscuridad, reuniéndose nuevamente con la formación de Tanaka para iniciar el largo viaje de regreso a casa. 10 horas más tarde, la fuerza japonesa llega a salvo a las islas Shoreland, tras haber infligido un golpe devastador a la Marina de los Estados Unidos. Consecuencias. 4 cruceros estadounidenses yacen ahora destrozados e inutilizados frente a Tasafaronga Point. El Northampton está agonizando. A bordo, la situación se deteriora rápidamente. Pese a los desesperados esfuerzos del equipo de control de daños, la escora aumenta hasta 23 grados. El capitán Keats detiene los motores esperando que el barco se enderece, pero la inclinación empeora sin remedio. A la 1:30 am, sabiendo que la nave está perdida, ordena abandonar el barco, quedando solo un pequeño grupo de salvamento a bordo. 20 minutos después, el Fletcher y el Drayton, que habían rodeado la isla Savo durante el combate, reciben órdenes de rescatar a los supervivientes del Northampton. Se acercan con extremo cuidado, lanzando botes y cuerdas hacia los marineros cubiertos de petróleo que luchan por no hundirse en las aguas negras del Sound. El marinero Jenkins, del Fletcher, nada más de 100 yardas una y otra vez, llevando cuerdas a los náufragos demasiado débiles para llegar por sí solos. A bordo del Drayton, el alférez Ryan se lanza repetidamente al mar para ayudar a los exhaustos a subir al bote ballenero. Gracias a su valor, el Fletcher rescata a 42 oficiales y más de 600 hombres. Mientras la operación continúa, el Northampton se inclina aún más, 35 grados. A las 2:40 am, el capitán Keats y el grupo de salvamento abandonan finalmente el barco. 20 minutos. Más tarde, la nave rueda sobre su costado y se hunde de popa, desapareciendo bajo las aguas. El Iron Bottom Sound gana otro cadáver de acero. En ese mismo momento, el radar del Honolulu, bajo el mando del almirante Tisdale, detecta 4 barcos frente a la costa norte de la isla Savo. Por un instante teme que sean japoneses, pero respira aliviado al confirmar que son los 4 destructores de Cole. Les ordena buscar los cruceros dañados, mientras el Honolulu continúa rastreando el área en busca de cualquier enemigo rezagado. Cuando el amanecer comienza a iluminar el mar, los 3 cruceros supervivientes libran su propia batalla interna contra el fuego y el agua. El Minneapolis, con la proa doblada hacia abajo a 70 grados, apenas avanza a 3 nudos rumbo a Tulagi. Su capitán, Rosendahl, había planeado encallarlo en Lunga Point si era necesario, pero al ver que el barco resiste un poco más, decide apostar por llegar a puerto. El New Orleans ofrece una visión aún más espeluznante. Sin proa hasta la torreta 2, sus cubiertas delanteras son ahora una masa retorcida de acero abierto al mar. Sin embargo, los compartimentos estancos aguantan milagrosamente, y la nave logra avanzar a 5 nudos rumbo a un refugio seguro. El Pensacola, en cambio, sigue ardiendo bien entrada la mañana. Los fuegos en su sección media, alimentados por el combustible derramado, consumen el barco durante 12 horas hasta que finalmente logran dominarlos. Con solo un eje funcional, avanza a 9 nudos, siguiendo a sus hermanos heridos hacia Tulagi.
Con la luz del día, el remolcador Bobolink y varios botes PT parten desde Tulagi para ayudar al Minneapolis. Detrás llega el New Orleans, escoltado por el destructor Maury, que se amarra a su costado ya que el crucero ha perdido sus anclas. El Pensacola arriba al final, con su cubierta todavía humeante. El balance de la batalla es aterrador: 19 oficiales y 398 marineros estadounidenses muertos. Cientos más heridos o quemados, muchos en estado de shock. Un crucero hundido y otros 3 tan dañados que tardarán meses en volver al servicio. No sorprende que los estadounidenses se negaran a aceptar la magnitud del desastre. En un intento de minimizar la derrota, el informe del almirante Wright afirmó haber hundido 4 destructores japoneses y dañado 2 más, cuando la realidad era muy distinta. Solo el Takanami había caído. Lecciones aprendidas. El historiador oficial de la Marina de los Estados Unidos, Samuel Eliot Morison, resumió con brutal honestidad lo ocurrido. Es una verdad dolorosa que la batalla de Tassafaronga fue una derrota aplastante infligida a una fuerza de cruceros alerta y superior por un grupo de destructores sorprendidos e inferiores. Por su parte, el contraalmirante Samuel J. Cox, actual director del Naval History and Heritage Command, coloca a Tassafaronga junto a la batalla de la isla Savo como 2 de las peores derrotas en la historia naval estadounidense, solo superadas por Pearl Harbor. Mientras los estadounidenses intentan comprender qué salió tan mal y desarrollan planes para evitar semejantes pérdidas humillantes en el futuro, el almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, resume las duras lecciones en una sola frase: entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento. Para Nimitz, la clave estaba en la preparación. Y aunque su afirmación no carecía de verdad, omitía una parte crucial del problema. La derrota no fue solo fruto de errores humanos, sino también de fallos tecnológicos graves. Los torpedos estadounidenses Mark XV demostraron ser poco confiables y con un rendimiento muy inferior al de los impresionantes torpedos japoneses tipo 93 Long Lance, capaces de recorrer largas distancias con una potencia devastadora y además sin dejar una estela visible que los delatara. En aquel momento, la Marina de los Estados Unidos ni siquiera comprendía por completo la magnitud de esa diferencia. El almirante Wright, incapaz de aceptar que esos torpedos japoneses pudieran haber alcanzado sus barcos desde tan lejos, llegó a pensar que submarinos enemigos habían participado en el ataque. No sería hasta mediados de 1943 cuando la propia Marina estadounidense reconocería oficialmente los serios defectos de sus armas y aceptaría la superioridad abrumadora de los Long Lance. Aún así, el desastre de Tassafaronga no fue en vano. El golpe provocó una ola de reformas urgentes en toda la flota del Pacífico. Tácticas, entrenamiento y tecnología se revisaron desde sus cimientos. El teniente comandante Joseph Sayet Jr., segundo al mando del destructor Fletcher, tomó la iniciativa y dirigió la creación del primer manual del Centro de Información de Combate para Destructores, donde se establecieron procedimientos estandarizados para usar el radar como arma táctica en plena batalla. Otro oficial, el comandante Arlick Burke, analizó a fondo lo ocurrido en Tassafaronga, especialmente la vacilación fatal de Wright al retrasar la orden de ataque. Aprendiendo de ese error, Burke implantó una nueva regla inquebrantable para todos los destructores bajo su mando: atacar al enemigo al primer contacto, sin esperar órdenes del comandante de la fuerza de tarea. Esa filosofía de acción inmediata lo llevaría años después a liderar a los destructores estadounidenses a la victoria en batallas tan decisivas como Empress Augusta Bay y Cabo St. George. Del mismo modo, el comandante Frederick Moosbrugger aplicó lo aprendido al planear la batalla del Golfo de Bella. Su táctica fue brillante: no abrir fuego hasta ver los torpedos impactar, evitando que los japoneses detectaran la emboscada hasta que ya era demasiado tarde para reaccionar. Mientras tanto, la tragedia también dejó su huella en tierra. La muerte de los 3 hermanos Rogers, que servían juntos en el New Orleans, apenas 2 semanas después de que los 5 hermanos Sullivan perecieran a bordo del US Juneau, llevó directamente a la creación de la política del único sobreviviente. Una norma que prohibía que miembros de una misma familia sirvieran juntos en zonas de combate, para evitar tragedias similares.
Para Japón, aunque Tasafaronga se consideró una victoria táctica, marcó el final de una era. Fue el último intento significativo de reforzar las posiciones en Guadalcanal mediante buques de superficie. El almirante Tanaka realizó varios intentos más de suministro durante diciembre, pero cada misión fue menos efectiva que la anterior. El 12 de diciembre, Tanaka pierde su buque insignia, el Teruzuki, resulta herido y poco después es relevado del mando. A finales de ese mes, el cuartel general imperial japonés acepta lo inevitable: Guadalcanal no puede mantenerse. Incluso el emperador Hirohito interviene personalmente, aprobando un plan de evacuación. Entre el 2 y el 7 de febrero de 1943, las fuerzas japonesas retiran lo que queda de sus tropas, abandonando finalmente la isla a los aliados. La batalla de Tasafaronga puede haber sido una derrota dolorosa para los Estados Unidos, pero de sus cenizas surgieron las lecciones que moldearían el futuro de la guerra naval. De aquel fracaso nacieron nuevas tácticas, nueva tecnología y una nueva mentalidad que, con el tiempo, forjarían la supremacía naval estadounidense y asegurarían la victoria final en el Pacífico.